Vámonos, es viernes y ya está nuestro amigo, el historiador nuestro, el gran amigo historiador Joaquín Robles Linares, listo para entrar en acción. ¿Dónde anda Joaquín? Ya lo vi, hoy no lo dejaron entrar a la biblioteca. Hoy no me dejaron. Hoy estamos castigados, está ocupada. Está ocupada. Bueno, Joaquín, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, espero que gracias estén. por No, estar aquí con nosotros como todos los viernes y gracias por tu información y por tu gran cultura. Adelante, Joaquín. no, hombre, no, muchas gracias. Oye, me estaba viendo ahorita Fernández Noroña, recordé de inmediato a Rodríguez Zapatero, uno de los pifias más grandes que le vi una vez que le preguntaron cuánto costaba un café y no supo contestar. No, pues si nunca lo pagaba, ¿de dónde? No supo. Y me acuerdo que un señor de la tercera edad le dijo, ¿usted sabe cuánto cuesta un café? Y empezó a querérsela sacar con leche o sin leche, cortado, no cortado, ya que en España toman eso, y ya no supo. Pero bueno, los que sí sabían más o menos los que costaban las cosas y estaban atentas a lo que sucedía en nuestro país, en la historia, son las mujeres. Y yo creo que hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, el protagonismo de las mujeres en política afortunadamente se ha hecho evidente. Esto tiene un proceso muy largo que a lo mejor demoró más de lo que debíamos haber permitido. Sin embargo, hay que reconocer que la mujer ha tenido una participación importantísima dentro de la actividad política en la historia de nuestro país. Quisiera empezar por una que fue la esposa de un personaje que marcó nuestra historia, que fue Benito Juárez. Doña Margarita Maza de Juárez fue una mujer que lo acompañó desde muy temprana edad. Miren, nosotros por lo general vemos al Juárez presidente y nos olvidamos que fue el Juárez gobernador previamente y que Santana, en la época de Santana, le tenía un profundo desprecio a Juárez y quiso acabarlo y lo hizo salir del territorio nacional, lo buscaron incluso para acabar con su vida. Y esta mujer que ustedes están viendo en pantalla, lo acompañó, le dio 12 hijos a Juárez en los momentos más críticos de la vida de Juárez, andar huyendo, ir al extranjero, venir, en fin, tener un ejército invasor en contra. Esta mujer lo acompañaba y es algo muy interesante, porque afortunadamente hemos quedado hasta la fecha con testimonios de la relación de ellos dos y a mí me sorprende la afinidad, el cariño que se tenían y además la confianza. En estos casos, ella siempre acompañándolo, siempre dándole ánimo. Las cartas que se escribían entre ellos dos son muy interesantes y son muy cercanas. Mira, afortunadamente de la época de Echeverría nos quedó este libro sobre Margarita Maza de Juárez. Acuérdense que Echeverría era un fan de Juárez, pero además editaron muchísimas obras que tenían que ver con su vida y además también de ella, porque ella también está inscrita con letras de oro en la Cámara de Diputados. Para darnos una idea, en este matrimonio tan sólido entre ellos dos y que desafortunadamente para don Benito, ella muere antes, muere previamente a la desaparición de Juárez e incluso cuentan sus allegados que para él fue una pérdida devastadora. Ella mantuvo algo interesante, porque se habla de Juárez que era antirreligioso o anticlerical. No es cierto, él tenía perfectamente bien definido su papel como jefe de Estado y también el papel que tenía que tener la iglesia, y ella lo acompañaba a misa aún después del conflicto religioso, para que vean la importancia de las mujeres en la relación que va más allá de la afinidad matrimonial. Oye, dime. Joaquín, cuando está exiliado en Nueva Orleans pierde 2 hijos, ¿no? Se mueren 2 bueno, hijos. mueren 5 hijos. Fíjate que ellos tuvieron la desgracia de perder 5, tuvieron 12. Y mueren 5 hijos durante lo que duró el matrimonio. Cosas muy duras para ellas. Ves las cartas entre ellos, las lees. Y la verdad es que
fue una pérdida desgarradora y devastadora para el matrimonio, porque muchos en situaciones pues, muy penosas por enfermedades y cosas así. Y sí, mueren 5 hijos de 12 que tuvieron. Y te digo, pero dos de Además, ellos cuando está afuera, Juárez, que no puede hacer nada. 2 de ellos cuando está afuera, y además se escriben las cartas y se deja ver en las líneas el dolor, tanto de ella como de él. Porque pues además él, acuérdense que una época anduvo prácticamente a salto de mata Sí. por todo el país, con una pequeña comitiva de militares que lo cuidaban, pero la realidad es que fue terrible y esa actividad también mermaría su salud con los años. Él morirá un poco tiempo después, pero ella quedará siempre como un personaje muy importante. Otra mujer que vale la pena destacar, que es muy desconocida, y hay una especie de distorsión de su figura, es Carlota. Yo sé Sí. que es una extranjera, es la hija de un rey, a la vez casada con un Archiduque. archiduque de la Casa de Austria, de la familia Habsburgo, que eran la familia real más longeva de Europa. Bueno, esta mujer sí estaba preparada para gobernar e incluso tenía un pensamiento, pues no podría decirlo que socialista, porque sería a lo mejor peco yo de estar pues maltratando esa palabra, pero podemos decirlo que de avanzada o progresista. También en las cartas que hay entre ellos dos, que afortunadamente se han rescatado, se da uno cuenta de la ascendencia que tenía Carlota. Además hay un detalle que hay que destacar y que además se ha omitido. Cuando Maximiliano no gobernaba o no estaba, de inmediato tomaba el papel, el mando y el timón del país y del imperio mexicano esta mujer. Y además, no nomás eso, yo les puedo asegurar que estaba hasta más preparada que él en muchos de los temas que tenía que ver con la administración pública, pero también con el avance político. Yo he leído cartas de ella donde ella le da las instrucciones que debe de seguir, pero no nomás se las da, sino que las fundamenta. Por ejemplo, ella hablaba que los conservadores para su gobierno eran un estorbo, porque no ayudaban y los enemistaban con los demás, por ejemplo. Además, ella también en sus cartas y en los testimonios recela de la iglesia y del papel que la iglesia desempeñaba en el momento que ellos estaban gobernando. Entonces es una mujer interesante y como dato final, hay que recordar que Carlota vive 60 años después de dejar el trono en México. Tiene una vida muy larga. Ahí está una foto de las últimas de ella en una carroza ya viviendo en Bélgica. Muere en 1926 y a diferencia de lo que se dice, hubo momentos de larga lucidez donde se decían cosas de ella, donde ella escribía. Hay una parte muy importante que se está redescubriendo porque tuvo un periodo de mucha escritura de cartas, así le llaman los psicólogos, grafomanía. Escribió más de 400 ¿Sí? cartas donde narra muchas cosas que se están empezando a estudiar. Creo que vale la pena también detenerse en ella. Otra mujer que, para no dejar, y que es más cercana a nosotros, sería una pequeña maestra del centro del país que se llamaba María Bernal, y que cuando asesinan a Madero, toma como custodia personal la memoria de Madero, pero no nomás la memoria, sino su sepulcro. Esta mujer cuidará esa memoria de una forma de lo más celosa, e incluso cuando el sepulcro de Madero se convierte en una especie de lugar de reunión secreto, la gente iba, el gobierno de Victoriano Huerta le molesta muchísimo esa situación, y esta mujer, María Bernal, que acaudillaba un club de mujeres maderistas, le hace guardia a la tumba, y hay una ocasión que llega el hijo de Victoriano Huerta con marros, picos y palas para destruir la tumba, y de entre las tumbas le sale esta mujer y casi lo cachetea. Y entonces el agente del hijo de Victoriano Huerta y los militares que lo cuidaban deciden irse. Tan es así que cuando el general Obregón toma la Ciudad de México, hay que recordar que llega, toma la Ciudad de México y él acude a la tumba de Madero,
ahí se encuentra María Bernal, él ya sabía, y entonces hace un pequeño discurso, el general Obregón, se quita la pistola con la que había combatido todo el trayecto desde aquí Hermosillo hasta la Ciudad de México, y le dice, tome esta pistola, porque usted la merece, ya que ningún hombre de esta ciudad defendió la memoria de Madero y su legado como usted. Y entonces la prensa recogió el momento, incluso hay fotografías, el discurso, y le pusieron el mote de María Pistolas, que no le hace un gran favor, porque se parece así un personaje de Disney, ¿no? No, fue una mujer muy valiente, incluso maestra. Después el mismo Obregón, ya como presidente, la manda a Estados Unidos a estudiar, muere prematuramente por un cáncer. Creo que esta mujer refleja muy bien el espíritu revolucionario de la época, en una mujer, pero además el valor que no la tenía. En la Ciudad de México no hubo nadie tan valiente como esta mujer, así se lo pongo clarito. Interesante, ¿no? Y ya para cerrar, para también cerrar y tener una idea clara de la importancia de la mujer en política, pues me gustaría cerrar con Malinche, o la Malinanzi, que era coterránea de Víctor. Pues ahí se dice que cerca de Coatzacoalcos había nacido Malinche, una mujer inteligentísima, primero como traductora. Es algo muy interesante porque ella, acuérdense que cuando llega las primeras embarcaciones de Cortés, rescatan a Jerónimo de Aguilar, un soldado español que había estado con los mayas. Él hablaba maya, pero al mismo tiempo ella hablaba maya, y entonces traducían del español al maya, y del maya al español y al náhuatl. Entonces ella manejaba varios idiomas, y llega un momento en que se hace esencial. Hay una unidad entre Cortés y ella. Ella es un personaje muy influyente, conocía a la perfección la dinámica política de las distintas ciudades-estado que había en Mesoamérica, y así se convierte en Doña Malinche, un personaje que pasó a la historia como uno de los grandes, de las grandes figuras, pero también de las más enigmáticas, que guarda muchos misterios. Hay que recordar que tuvo un hijo con Cortés, que podría ser uno de los primeros mestizos, que tuvo también acceso a la corte. Felipe II se lo lleva como paje a la corona española, y a raíz de esa actitud que tiene la corona con los grupos indígenas, los integra a la corte. Así sale una casa noble de Villaverde, creo que se llama, muy, muy interesante, muy importante, que hasta la fecha viven descendientes de Moctezuma, pero también descendientes de Cortés y de la Malinche, que viven en Europa, en España, y detentan ciertos títulos nobiliarios. Oye, que así, por cierto, nada más, el personaje físico de la Malinche, cada quien la pone como quiere, ¿verdad? Porque hay quienes la ponen una mujer muy atractiva, o sea, digo, una piel morena, indígena al fin de cuentas, pero hay quien la pone muy guapa, hay otros que no, o sea, alturas, unos he visto. No, pues el tamaño de Cortés, Cortés 1,64. Cortés era Chapo, ahí está la armadura. Como mucho español que es Chapo, muchos. Sí, Chapo. Así, bueno, están las descripciones. Mira, ojalá la gente que me escuche leyera las memorias de Bernal Díaz del Castillo, que venía con Cortés, era un soldado, y la verdad, yo más que soldado, yo lo catalogaría como el primer reportero que llegó a México, porque hace unas crónicas excepcionales de incluso cómo eran hasta las casas, las calles, y él hace una descripción de ella. Entonces, es básicamente lo que tenemos a la fecha, y bueno, se deja volar la imaginación ahí. Y ahora, te digo, está mal juzgada por la historia oficial, ¿no? Porque la hacen como la traidora, cuando en realidad ella formaba parte del grupo que quería liberarse de los aztecas. Los aztecas eran los grandes juzgadores. Sí, claro. Además, hay que entender que no existía México. O sea, México era un grupo, lo que es hoy es México, era un lugar lleno de ciudades-estado, de etnias distintas, que hablaban incluso idiomas diferentes y que no tenían relación más que comercial o de vecindad o de guerra, pero no, o sea, decirle, incluso la palabra hasta la fecha que usamos, creo que no debería ser malinchista
aquel que tiene preferencia por lo extranjero. Sí, pero ¿ya se quedó? ella se quedó, fíjate qué curioso, pero es algo que se le atribuye malamente a una mujer muy brillante, muy inteligente y que supo vivir su espacio y su tiempo en la historia. Un minutito, Joaquín. Y les vamos rápidamente las crónicas. También narran que los españoles iban a pedirle consejo a doña Malinche, a doña Marina, para que le ayudara con el manejo con Cortés. Bueno, es que ya para cerrar, y como tengo un minuto, me gustaría decir, ¿quién no le pide un consejo a una mujer? ¿Eh? Ahí está. Yo creo que no hay en esta tierra nadie que no tenga la fascinación y además la inteligencia de pedirle un consejo a una mujer. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad impresionante y creo que lo estamos viviendo. Y sobre todo la objetividad, mi querido Joaquín. La objetividad tiene mucho que ver. Oye, pues muy bien ahí con las mujeres, Joaquín, Margarita Maza de Juárez, doña Carlota. O la mamá Carlota. Oye, María Bernal o la Malinche. María Bernal y la Malinche. Así es. Y bueno, me despido. Espero que la pasen muy bien, que estén todos muy contentos. Y bueno, vamos a ver en el futuro, precisamente, vamos a vivir, y yo creo que hace falta el protagonismo político de la mujer. Bueno, y ahí la estamos viendo, ¿no? Actualmente. No? Ahí viene mucha actividad, y si no nos falla todo, en este país el próximo presidente será presidenta. Así es. No sé de qué definitivamente partido, pero será presidenta. Y hay grandes mujeres ya en las presidencias, Margaret Thatcher, Golda Meir, en fin, muchos personajes. Por ahí hay una película que vale la pena, hablando de mujeres, Golda, hablando de la vida de Golda Meir. Próximamente. La misma Kamala Harris está a punto de convertirse porque Biden va a dar el patatús. Bueno, gracias, Joaquín. Buenas noches. No, gracias a ustedes. Y como hablaste bien de las mujeres ahí, que te dejen entrar a la biblioteca. Yo siempre hablo bien y vivo entre mujeres. Eso, gracias ahí. Bueno, Joaquín Robles Linares, historiador y gran amigo